Vamos a hablar sobre los tipos de instrumentos de medición eléctrica de la materia de metrología. Mi nombre es Hanna Gómez Cochín y les voy a presentar unos instrumentos y sus ejemplos de la vida cotidiana. Vamos a dar una pequeña introducción. Los instrumentos de medición eléctrica son dispositivos utilizados para cuantificar y evaluar diversas propiedades eléctricas en circuitos, sistemas y componentes electrónicos. Estos instrumentos son fundamentales en la ingeniería eléctrica, la electrónica y otras disciplinas relacionadas. Esta es una lista de 3 instrumentos que vamos a hablar. Es el multímetro, el amperímetro y el osciloscopio. Vamos a hablar de qué es y pues como ya había mencionado uno de sus ejemplos. Para empezar vamos a hablar sobre el multímetro. El multímetro es un instrumento de medición que funciona de acuerdo con la fuerza que se produce entre un campo magnético y una bobina de alambre que produce una corriente eléctrica a este dispositivo electrónico. Eléctrico se le conoce como galvanómetro. Un multímetro analógico consiste básicamente en un galvanómetro sobre el cual se coloca una agua que recorre una escala e indica el valor de las mediciones. Puede medir voltaje, corriente, resistencia eléctrica, dependiendo de la manera como esté conectado el galvanómetro dentro del multímetro. Hay una imagen para que vean cómo es el multímetro. Voy a mencionar 2 ejemplos sobre la vida cotidiana y una de ellas es la medición de voltaje en una toma de corriente. Podemos utilizar el multímetro para medir el voltaje de una toma de corriente doméstica. Configure el multímetro en la escala de voltaje adecuada para la corriente alterna y luego conecte las puntas de prueba en los terminales de la toma de corriente. Otra de ellas es la verificación de la carga de una batería. Si deseas verificar la carga de una batería, puedes utilizar el multímetro, configurarlo en la escala de voltaje adecuada para la corriente continua y luego conecte las puntas de prueba a los terminales de la batería. Otro instrumento que vamos a hablar es el amperímetro. El amperímetro es otra de las funciones que tiene un multímetro, aunque también se puede encontrar instrumentos de medición solo con la función de amperímetro. Para que el galvanómetro funcione como instrumento para medir corriente eléctrica, se debe conectar en paralelo con una resistencia. El valor de la resistencia se escoge de acuerdo con el valor máximo que desea medir. Un amperímetro es destinado a medir la intensidad de la corriente eléctrica que recorre una rama dada a un circuito. Algunos amperímetros requieren para ello interrumpir la rama en un punto e intercala el aparato de modo que la corriente a medir circule con el interior de este. Este deberá estar conectado en serie. Pues como podemos ver, hay una imagen del amperímetro que es casi igual al multímetro. Los amperímetros analógicos se suelen construir utilizando de microamperímetro como aparato base, al que se conecta una resistencia en paralelo. Esta resistencia, junto a las características del instrumento, define el margen de la medida del amperímetro. Los amperímetros usuales disponen de varias escalas, lo que significa que el fabricante ha calculado e instalado las resistencias adecuadas para cada una de ellas. Un amperímetro ideal no modificará las corrientes y potenciales de un circuito al instalarlo en el mismo, de tal forma que la corriente medida sería efectivamente la existencia antes de conectar el aparato. El amperímetro ideal presentaría una resistencia interna nula, sin embargo los amperímetros reales presentan una resistencia que no es nula. Esto modifica las corrientes y potenciales de los circuitos. Ahora también vamos a mencionar 2 ejemplos del amperímetro en situaciones cotidianas. Una de ellas es la medición de corriente de un electrodoméstico. Si queremos saber cuánta corriente consume un electrodoméstico, que pues uno de estos ejemplos sería como la lavadora o el televisor, podemos usar un amperímetro. Configurar el amperímetro en la escala adecuada para que la corriente espere medir y luego conectar el amperímetro en serie con el cable de alimentación del electrodoméstico. Enciende el electrodoméstico y el amperímetro mostrará la lectura de la corriente en amperios.
Otro ejemplo es la medición de corriente en un circuito de iluminación. Si deseamos conocer la corriente que fluye a través de un circuito de iluminación, como una lámpara o un conjunto de luces LED, puedes usar ese instrumento que configure el amperímetro en la escala adecuada y luego conecta el amperímetro en serie con el circuito de iluminación. Enciendes las luces y el amperímetro mostrará la corriente que fluye a través del circuito. Por último, vamos a hablar sobre el multímetro. Vamos a hablar sobre el osciloscopio, que es el último instrumento que había mencionado en la lista. El osciloscopio es un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical Y representa el voltaje y el eje horizontal X representa el tiempo. Como podemos ver, es como si fuera un radio con una pantallita que muestran como un tipo de gráfica y pues un cable que tiene como pues un palito, pero pues hace que muestre pues lo eléctrico en la pantalla. Con un osciloscopio se puede determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal, de forma indirecta la frecuencia de una señal, así como la fase entre dos señales. Además, el osciloscopio permite determinar qué parte de la señal es corriente continua y cuál alterna, así como determinar de parte de la señal el ruido o cómo varía con el tiempo. Es muy utilizado localizar daños en un circuito, es algo así como el ojo de la electrónica. El osciloscopio puede ser analógicos o digitales. Los primeros trabajan directamente con la señal, aplica que es continua y de ahí el osciloscopio sea analógico. Por el contrario, el osciloscopio digitales utiliza previamente un convertidor analógico digital para almacenar digitalmente la señal de entrada, reconstruyen posteriormente esta información en la pantalla, como pues en la imagen se mostraba. Lógicamente, ambos tipos presentan ventajas e inconvenientes, así como los analógicos son preferibles cuando fundamental el poder visualizar variaciones rápidas de la señal de entrada en tiempo real. Por el contrario, los osciloscopios digitales se utilizan cuando se desea analizar eventos no repetitivos. Por último, vamos a hablar sobre dos ejemplos del osciloscopio en situaciones cotidianas. Una de ellas es análisis de señales de comunicación. Si trabajas en el campo, en las telecomunicaciones o en la electrónica de comunicación, puedes utilizar un osciloscopio para analizar las señales de comunicación. Hay que conectar el osciloscopio a los puntos de prueba en un sistema de comunicación, como un transmisor, receptor de radio o un móvil, y observar la forma de onda de la señal. Esto te permitirá identificar problemas de interferencias, distorsión de señal o problemas de sincronización. Otra de ellas es la medición de frecuencia y periodo. Puedes utilizar un osciloscopio para medir la frecuencia y el periodo de una señal periódica, como la salida de un generador de funciones o un sensor de velocidad. Conectar el osciloscopio a la señal y utiliza las funciones de medición del osciloscopio para obtener frecuencia y el periodo. Pues esos fueron 30 instrumentos de medición eléctrica y dos ejemplos de cada una. Espero que les haya gustado.